Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también, por supuesto, a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos reflexionando en este segundo libro de la Torá, libro de Shemot, y hoy estamos aprendiendo valiosas enseñanzas contenidas en él. Hoy estaremos considerando la parashá, la porción de la Torá que se conoce como Ki Tisa. Textualmente se leería cuando levantes, pero se ha traducido de varias maneras, dando a entender la acción de contar. Así que se podría entender como cuando tomes en cuenta a cada uno del pueblo, etc. Hablando del censo que ordenó el Eterno hacer con el pueblo. Estamos, como ya dijimos, en el libro de Shemot, libro de Éxodo, y esta porción va desde el capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. El tema de la reflexión que tenemos ahora es: tú lo rompiste y tú lo debes reparar. En esta porción de las Escrituras se describen varios asuntos. Está el hecho de que cada persona del pueblo debía dar medio shekel de plata para utilizarlo en la construcción del tabernáculo. Este medio shekel, que digamos actuaba como rescate por cada persona, servía para contar a las personas del pueblo, es decir, no contaban a cada persona ya que esto estaba implícitamente prohibido. Contaban cada medio shekel. ¿Por qué? Bueno, porque el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Entonces, por eso no contaban a las personas, sino que contaban a las monedas que cada persona había puesto. Bien, también se habla en esta sección del becerro de oro y de cómo Moisés, al volver del monte, recibiendo las primeras tablas de la ley y al ver que parte del pueblo estaba involucrado en idolatría, procedió a romper las tablas. Inspirados en este evento, hoy vamos a meditar sobre la importancia de la reparación de los actos de nuestra vida. Pero antes, y como de costumbre, vamos a revisar brevemente lo que contiene esta parashá. Se le ordena al pueblo de Israel para contribuir cada uno con medio shekel de plata para el santuario. También son dadas las instrucciones para construir el kior, una gran vasija de agua para el santuario, junto con el aceite de unción y el incienso. Los artesanos, sabios de corazón, Betzalel, Ailaf, son puestos a cargo de la construcción del tabernáculo. Al pueblo se le ordena también nuevamente observar el Shabbat, el descanso semanal. Cuando Moisés no vuelve en el tiempo esperado del monte Sinaí, la gente que salió de Egipto, no los hebreos, hacen un becerro de oro y lo adoran. Entonces Dios se propone destruir a esta nación, pero Moisés intercede por ellos. Moisés desciende del monte cargando las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos, viendo a la gente bailar alrededor de su ídolo, rompe las tablas, destruye el becerro de oro y manda a matar a los principales líderes de la revuelta contra Dios. Luego vuelve nuevamente al monte y habla con el Eterno y le dice: si no los perdonas, bórrame a mí también de tu libro que has escrito. El Eterno los perdona, pero dice que los efectos del pecado serán sentidos por muchas generaciones. Primero Dios propone mandar su ángel junto a la gente para guiarlos, pero Moisés insiste en que si Dios mismo no los acompaña hasta la tierra prometida, entonces será mejor no salir de ahí. El Eterno accede a acompañarlos en virtud de la petición de Moisés. Moisés prepara un nuevo juego de tablas y sube la montaña una vez más, donde Dios reinscribe el pacto en estas segundas tablas en la montaña. Moisés es agraciado con la visión de lo que se conoce como los 13 atributos de misericordia divinos. Tan radiante es el rostro de Moisés a su regreso del monte que debe cubrírselo con un velo que se retira solo cuando habla con Dios y para enseñarle las leyes al pueblo. Bien, este ha sido un breve resumen. Ahora sí vamos a revisar el tema. Tú lo rompiste y tú tienes que repararlo. En esta porción de la Torá
se nos cuenta sobre un hecho muy interesante e intrigante. Leamos el texto. Shemot, capítulo 32, verso 1, dice: Y vio el pueblo que se tardaba Moisés para descender de la montaña. Se congregó el pueblo contra Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Bien, de entrada hay que mencionar dos cosas importantes. Cuando el texto dice el pueblo, no se está refiriendo a los hebreos. La palabra aquí es aham, que se debe interpretar como la gente, es decir, la muchedumbre, las personas que no eran hebreos, a los que la Torá generalmente se refiere como Benei Israel, sino los otros pueblos, la muchedumbre que salieron junto con los israelitas desde Egipto. Prueba de esto es que unos versos más adelante el Eterno le dice a Moisés, estamos en el verso 7 ahora, y el Eterno habló a Moisés y le dijo: Ve, desciende porque se ha corrompido, y dice el Eterno, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto. No dice mi pueblo, dice tu pueblo. Se ha apartado pronto del camino que yo les había prescrito. Han hecho para ellos un becerro. Ahora, ¿por qué un becerro? Pues porque el becerro era la representación del dios Apis, que era venerado en Egipto. Dice: han hecho para ellos un becerro fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho subir de la tierra de Egipto. Es decir, toda esa muchedumbre, que eran obviamente idólatras, gente que vivía ahí en Egipto, ellos fueron los que motivaron la construcción, la elaboración, la talla de este becerro. Obviamente Aarón intentó de varias maneras retrasar la construcción de este ídolo, de este becerro, y intentó varias maneras de detenerlos, ¿no? Primero les dijo a estas personas, a estos hombres, que les quiten los aretes de oro a sus mujeres y a los niños, entendiendo que las mujeres no van a ceder fácilmente para sacarse sus joyas de oro, pero finalmente los hombres a la fuerza le sacaron los pendientes de oro y las cosas que tenían de oro sus mujeres y los niños, y ellos mismos se sacaron sus cosas de oro. Entonces la escritura dice que Aarón dijo: vamos a tallar este becerro, ¿no? De igual manera, con la intención de darle más tiempo a Moisés de que regrese. Y finalmente, cuando ya estaba hecho el becerro, que no dice la escritura que realmente fue Aarón quien lo talló, no está explícito ahí, pero ya cuando estaba el becerro dijo: mañana vamos a hacer esta fiesta, ¿no? Este tiempo de celebración, digamos, con la idea de que ya se retrase un poco toda esta idolatría, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces el Eterno le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste desde Egipto. No dice el pueblo que yo saqué de Egipto. Y ellos, la muchedumbre, al terminar con el becerro, dijeron: estos son tus dioses. No dicen nuestros dioses, como si estuvieran hablando los hijos de Israel. Le dicen, esta muchedumbre le dice al pueblo entero: estos son tus dioses. Pero bueno, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque generalmente cuando leemos las Escrituras y no entendemos las palabras correctamente, entonces mal entendemos la historia, y esto sucede muy a menudo. Ahora, ¿estoy diciendo que los hebreos no participaron de la idolatría? Pues claro que participaron. No todos, pero muchos hebreos se dejaron conquistar por la idolatría que estaban haciendo los aham, la muchedumbre, que dice la Escritura que madrugaron al día siguiente para dar rienda suelta a sus danzas y desenfrenos frente al becerro. Bien, entonces en ese momento es cuando iba llegando Moisés con las tablas en sus manos, y cuando vio esta escena, es decir, a la muchedumbre y a muchos israelitas entregados a la idolatría, dice la Escritura que se encendió la ira de Moisés y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte.
Bien, no vamos a discutir ahora por qué nadie le dijo nada, por qué nadie reaccionó. La escritura no dice nada al respecto. Moisés va a destruir el becerro, lo reduce a polvo, se lo hace beber a los que participaron de la idolatría. Nadie se le opone. Luego invita a que quien desee servir fielmente al Eterno se junte, y así lo hicieron los de la tribu de Leví, y mataron ese día como a 3,000 varones, estos sí, israelitas que participaron de la idolatría. Inmediatamente Moisés le dice al pueblo que va a volver a subir al monte para interceder por el pecado cometido por los Bene Israel, por los hijos de Israel y por todos en general, y así lo hace. Pero, ¿qué es lo que quiero recalcar para comenzar el tema? Comencemos entonces con una pregunta. ¿Quién hizo las primeras tablas? Para la respuesta, vamos al capítulo 24, verso 12. Dice así: El Eterno le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí. Dice: pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para que se las enseñes. Y dice Shemot 31:18, cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Siguiente pregunta: ¿quién rompió las tablas? Lo acabamos de ver hace un momento. Moisés fue quien rompió las tablas. Ahora, pasemos al capítulo 34, Shemot 34, verso 1. Dice: y dijo el Eterno a Moisés: lábrate para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste. Avancemos al verso 4. Y Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, y por la mañana madrugó y subió al monte de Sinaí, como se lo había ordenado el Eterno, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Quién rompió las tablas? Moisés. ¿Quién tuvo que hacer nuevamente otras tablas? Moisés. Tú lo rompiste, tú tienes que repararlo. Ese es el tema del que quiero hablarles ahora. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener la oportunidad de regresar en el tiempo y tener la oportunidad de no hacer algo que hicimos? Piensa un poco en esto. ¿Qué sería lo que intentarías reparar? ¿Una palabra inoportuna? ¿Una acción violenta? ¿Una traición? ¿Una burla? ¿Un mal negocio motivado por la codicia? ¿Qué sería lo que tú intentarías reparar? Sea lo que sea, ya está en el pasado. La cosa es que lo hecho está, y lo único que podemos hacer es tratar de repararlo. Si es posible y si está en nuestra capacidad, reparar lo que se hizo mal, reparar lo que se rompió. A este concepto se lo conoce como rectificación. En hebreo, una palabra que puede tratarse de algo que tenga esta intención es tikkun, aunque la idea que estoy buscando es más bien como reparación. Déjenme contarles una historia. Mi padre sufrió debido a su alcoholismo. Ustedes ya me han escuchado contar esta historia algunas veces. Mi padre era un hombre bueno. Lastimosamente estaba lidiando con cosas difíciles en su vida y a veces se consolaba con el licor. En algún momento esto le provocó una seria intoxicación que finalmente acabó con su vida. Recuerdo que cuando fuimos a verlo en la morgue estaba ahí tendido en una mesa fría, desnudo, con algo de sangre en su pecho y muy hinchado debido a la cirrosis. Cuando intentamos vestirlo, lo levanté y por un momento su cabeza se apoyó en mi hombro. Entiendo perfectamente que fue un asunto natural de la física, seguramente en sus pulmones quedó un resto de aire. La cosa es que cuando puse su cabeza en mi hombro, de su interior salió un suspiro. En ese instante, en ese segundo, yo decidí que mis hijos no pasarían por esa experiencia, por el dolor de ver a su padre muerto por alcoholismo. En ese momento yo decidí reparar esa parte de la historia de mi vida y de mi familia. En el libro de Bereshit, libro de Génesis, que estudiamos hace unas semanas, hay varias historias de reparación. Está Ismael, el primer hijo de Abraham, que fue expulsado con su madre, pero lo vemos parado junto con Isaac delante de la tumba de Abraham, su padre. Jacob y Esaú estuvieron separados 22 años debido al engaño de Jacob, pero cuando se reencontraron,
se abrazaron libres de resentimientos. José, vendido por sus hermanos, los vuelve a recibir años después, los abraza, llora con ellos y los perdona. Bereshit nos cuenta historias de heridas que se pueden sanar. Quizás tú también puedes reparar algo que hiciste en el pasado. Es verdad, hay heridas que duelen mucho y quizás la reparación consiste en perdonar. Así es. Perdonar lo que te hicieron, escapar de esa cárcel de resentimientos, malos recuerdos. Quizás la reparación consiste en dejar a un lado el orgullo, llamar a esa persona y decirle simplemente perdón. ¿Es difícil? Pues claro que sí. Pero si tú lo rompiste, tú lo tienes que reparar. ¿Y qué pasa si la persona con la que debo reparar algo ya no está con vida? ¿Qué pasa si me porté mal con mis padres, por ejemplo, y ya no están en esta tierra? ¿Cómo puedo reparar eso? Bueno, puedes honrar su memoria amando a tus hijos, que son sus nietos, o quizás honrando la vida de los padres de tu pareja. Es decir, el tema de la reparación, de la rectificación, no puede quedar limitado a exactamente esa persona o esa situación. Si tú sufriste una infancia dolorosa con malos padres, sé tú un padre o una madre bondadoso, buena, comprensiva, rectifica. Si tú sufriste el abandono debido a la separación o divorcio de tus padres, rectifica, lucha por tu matrimonio, haz lo que debieron hacer tus padres, haz esa reparación. Haz lo que esté en tus posibilidades para rectificar cualquier situación de dolor. Haz lo que te sea posible para que la historia no se repita, para que en donde tú provocaste dolor, ahora tú mismo traigas sanidad. Rectifica, repara, perdona, sana, libera y sé liberado. Moisés rompió las primeras tablas y él mismo tuvo que labrar otras tablas nuevas. Lo leemos muy rápido. La Escritura no dice que Moisés le encargó a alguien esa tarea. Y yo no sé mucho del asunto, pero no creo que tallar un par de piedras sea un asunto sencillo. Pero Moisés rompió las tablas y Moisés debía labrar unas nuevas. El pueblo, la muchedumbre, madrugaron para hacer idolatría. Y dice la Escritura que Moisés madrugó para ir al monte. Rectifica, tú puedes hacerlo. Tú debes rectificar, tú debes reparar. Rectificar no es tarea fácil, restaurar una relación destruida no es tarea sencilla, la reparación nunca lo es, pero si tú lo rompiste, tú tienes que repararlo. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor. Esto también es rectificación, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la Parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.